Santa Lemardia concedió una bendición a todos, así que esta era la edad de la magia, cuando la magia era perfectamente común. En esta época el poder del templo era absoluto e inflexible, y en este templo una muchacha de increíble poder, llamada Hestia, fue encerrada de por vida. Ella era un experimento del templo. Hestia pasó toda su vida en el templo siendo maltratada. Y su carne y sangre utilizadas como artefactos mágicos. Hestia pasaba sus días llena de soledad y dolor, pero el templo también tenía sus amigos. Había un chico y una chica. Al chico lo trajeron por sus poderes mágicos y también experimentaron con él, volviéndolo loco. A este chico Hestia acabó salvándolo. Hestia, Janik y su ayudante eran muy felices cuando estaban juntos. Pero la felicidad no duró mucho. Durante todo este tiempo el templo estaba a punto de romper el sello, y para horror de todos los sirvientes del templo lo consiguieron. Y el mana del mundo se descontroló. Sin embargo, había una forma de que las cosas volvieran a la normalidad, y era la concedida por la misericordiosa Lemardia. Había que sacrificar a Hestia para usar su alma para restaurar el sello, y los trabajadores del templo se decidieron y sacrificaron a Hestia. A Hestia le rogaron que no fuera allí y huyera. Janik entre lágrimas le suplicó a Hestia que no muriera y que no le dejara solo. Le prometió que Hestia no tendría miedo nunca más mientras estuviera a su lado. No entendía por qué Hestia se preocupaba tanto por esa gente despreciable y por qué se obligaba a tomar semejante decisión. No podía aceptar que a Hestia no le importara su propia vida. Pidió que Hestia le diera su vida a él, ya que la chica le importaba mucho. De lo contrario, Janiksen prometió que mataría a todos y cada uno de ellos. No le importaba si eran doncellas o seres queridos, amaba a los que usaban los poderes de Hestia, no perdonaría a ninguna de esas personas. Así que pidió que Hestia no fuera a ninguna parte. Incluso a pesar de tan desesperada petición, Hestia salió. Hestia explicó que lo pensó durante mucho tiempo y se dio cuenta de que si solo ella moría para que los demás pudieran sobrevivir, era un sacrificio lo suficientemente pequeño como para salvar el mundo. Al final, Hestia se sacrificó para domar a Mana y Janiksen recogió los trozos desintegrados del alma de Hestia. Janiksen prometió que hasta que el alma de Hestia renaciera algún día, la esperaría por toda la eternidad y cumplió su palabra. Pues Janiksen la había esperado 500 años en un cuerpo inmortal. Pero aún no había nacido ningún niño de pelo negro. Pero Janiksen nunca se rindió. Pero de repente en uno de los bailes, después de esperar durante siglos, Janiksen conoció a Hestia, que había renacido en el cuerpo de una niña llamada Cecilia. Su color de pelo y su cara eran completamente diferentes, pero el poder que sentía Janiksen era definitivamente el mismo. Janiksen no sabía si Hestia le recordaría y estaría contenta con él, pero cuando encontró a Cecilia le preguntó si la chica le conocía. Cecilia pareció preocupada y le explicó que no había casi nadie que no conociera a Janiksen en estas tierras, pues era Su Alteza el Duque Killian Janiksen. Y entonces Janiksen se dio cuenta de que no importaba. Aunque Hestia no lo reconociera, lo importante era que se habían encontrado. Comprendía el deseo de Hestia de ocultar su verdadera identidad, porque había sufrido mucho en su vida pasada. Así que Janiksen también entendía por qué Hestia había tomado la dura decisión de alejarse de todo el mundo, pero el chico le prometió que las cosas serían diferentes en esta vida. Al menos eso es lo que Janiksen decidió por sí mismo. Se dio cuenta de que si Hestia le daba asco, entonces ella debería hacer todo lo posible por escapar de él. Pero él quería llegar a lo más profundo del corazón de la chica y hacer que se convirtiera en el suyo. Y esperaba que al menos esta vez pudiera protegerla. En ese momento Hestia abrió los ojos y escuchó una voz familiar. Esta voz pertenecía a Janiksen. Entonces en su mente de nuevo las imágenes de la última vez que vio con Janiksen y él le rogó que no se fuera, porque definitivamente sería capaz de protegerla. Y también le prometió que si ella moría por salvar a gente tan horrible, él los mataría a todos con sus propias manos. Pero al fin Hestia despertó, y al mirar a su alrededor no se dio cuenta de por qué había tenido un sueño tan extraño. Pero se dio cuenta de que debía de haberse quedado dormida de repente. Era extraño porque había renacido hacía tanto tiempo que aún recordaba la voz con claridad. Pero después Hestia se miró las manos con emoción y se dio cuenta de que antes había estado cosiendo un vestido. Hestia se sintió muy mal por haberse quedado dormida, pues temía que ahora no le diera tiempo. En este imperio los hijos bastardos de los aristócratas vivían incluso peor que los simples humanos, pero fue aquí donde nació Hestia. En el cuerpo del hijo de un conde y su criada. Su nombre era Cecilia Eilan. Ahora ya no tenía su antiguo nombre y vivía su segunda vida. Hestia estaba muy descontenta por haber tenido un sueño tan extraño,
y también estaba preocupada por su vestido inacabado, que Hestia probablemente no terminaría antes de la mañana. Pero de repente se dio cuenta de que la habitación estaba muy oscura. Y sospechó que mientras dormía la luz mágica se había apagado, así que utilizó su magia divina para iluminar la habitación. Esta luz debería ser suficiente para que Cecilia terminara su atuendo en paz. Pero si volvía a dormirse, la luz también podría apagarse y eso no sería bueno. Así que leyó el hechizo y chasqueando los dedos Hestia invocó a un pequeño murciélago, era su familiar. Hestia le hizo una petición al murciélago y le pidió que vigilara de cerca la luz para asegurarse de que no se apagara. Y él accedió encantado. Como Hestia había confiado en una mascota tan mona para mantener la luz mágica encendida, no debería apagarse aunque ella se durmiera. Y la niña se puso manos a la obra. Como resultado, por la mañana, Hestia había conseguido terminar el vestido y convertirlo en una verdadera obra de arte. E incluso había conseguido hacerlo antes de la fecha límite. Y Hestia esperaba que le pagaran un extra por un trabajo tan bonito. Pero cuando Hestia miró de nuevo a su ayudante se dio cuenta de que el murciélago había empezado a dormitar. Así que Hestia se dio cuenta inmediatamente de por qué las luces habían empezado a apagarse. Hestia miró a su ayudante con tristeza y le explicó que ella le había encomendado la tarea de vigilar las luces. Así que no debía ser tan negligente en su trabajo. Finalmente el asustado murciélago desapareció y Hestia empezó a preguntarse si a su hermana le gustaría el vestido. Hestia esperaba que la chica no volviera a enfadarse, pero de repente se le acercó y le explicó a Cecilia que la esperaban. Hestia se dio cuenta entonces de que su hermana debía estar despierta y si llegaba tarde, la niña se enfadaría mucho. Así que Hestia leyó un hechizo, tomó su otra forma y luego cogió su vestido y empezó a huir. Al final entró corriendo en la habitación y vio a una hermana disgustada, Alina, que no entendía por qué Hestia llegaba tan tarde. Y Alina no entendía qué iba a hacer Cecilia en caso de que Alina llegara tarde al banquete del duque Hanniksen. Cecilia, emocionada, corriendo hacia su hermana y llevando el vestido, se disculpó con Alina, explicándole que había pasado toda la noche cosiendo con diligencia hermosos abalorios en el vestido. Pero Alina no entendía lo hermosas que tenían que ser las joyas para tardar tanto. Cecilia mostró sonriente el vestido adornado y terminado, y explicó que como lo estaba haciendo para su hermana, había intentado hacerlo lo mejor posible, y se había esforzado mucho. Pero Alina le preguntó de mala gana si su hermana había tenido tiempo de dormir. Ella le explicó con una sonrisa que había tenido tiempo de dormir y que incluso había hecho el vestido. Y le pidió que Alina no se preocupara por ella. Pero Alina le informó tranquilamente que ni siquiera pensaba en preocuparse por nadie. Cecilia supo que era mentira y le explicó con una sonrisa que quería que Alina se probara el vestido cuanto antes. Luego lo cogió y empezó a cambiarse, pero en ese momento los recuerdos con Hanniksen volvieron a la cabeza de Hestia. Y sus amenazas de matar a todos los que una vez habían sido queridos por la muchacha, y a todos los que habían usado su poder. Hanniksen juró que no tendría piedad con nadie. Cecilia no entendía por qué necesitaba esos recuerdos y por qué la hacían sentir tan incómoda. Solía preocuparse mucho e incluso buscó registros de sucesos pasados. Pero en ninguna parte encontró pruebas de que Hanniksen hubiera cumplido sus amenazas. Además, aunque Cecilia tenía todos sus recuerdos, su vida pasada tenía que ser el pasado. Quienquiera que hubiera sido antes y lo que hubiera sucedido entonces, ahora era una persona completamente diferente y vivía según otras reglas de este mundo. Pero en ese momento fue distraída de sus pensamientos por una disgustada Alina que exigió a Cecilia que la siguiera lo antes posible, porque ya llegaban tarde. Cecilia accedió y siguió a Alina. Hestia se dio cuenta de que ahora solo quería vivir su vida como una chica corriente, Cecilia Aylan. En ese momento un inquieto criado miró a su amo y le explicó a Hanniksen que así podría perjudicar su salud, y en el banquete el muchacho podría por fin descansar. Y entonces Kiliana Hanniksen recordó por fin que había un banquete programado para hoy. Pero eso no era importante. Le interesaban más las noticias sobre Hestia. Pues bien, cuando el criado guardó silencio, Hanniksen se puso furioso. Le exigió al muchacho una explicación de por qué seguía guardando silencio. Y de si el niño de pelo negro seguía sin nacer o no había sido encontrado. Y entonces el criado, preocupado, prometió que pronto encontraría alguna información. Hanniksen estaba desesperado, pues cada vez oía lo mismo. Así que despidió a su criado. Hanniksen no entendía por qué Cecilia no se había dejado ver ni una sola vez. Y por qué no había pensado en él en absoluto. En todos estos años, Hanniksen nunca había podido olvidarla.
Hacía 500 años se había sacrificado para salvar a la gente y desde entonces Hanniksen llevaba medio milenio esperando su renacimiento. Por eso quería saber cuándo podrían volver a verse por fin. Cecilia, que caminaba junto a Alina, la convenció de que su hermana estaba tan hermosa como siempre. Pero Aliena dijo a regañadientes que siempre había sido así. Y Cecilia empezó a convencer a Alina de que la chica sería sin duda el centro de atención en el banquete de hoy. Pero Alina le pidió a Cecilia que dejara de decir algo así. Al fin y al cabo, hoy era un baile en honor de la victoria del duque Hanniksen. Así que no podía robarse la atención de todos. Pero Cecilia convenció a su hermana de que su belleza no podía dejar de atraer la atención de todos, y seguramente nadie podría resistirse a prestar atención a su belleza. Era como una rosa fresca, con la que ninguna flor del más rico invernadero podría compararse. Finalmente Aline estuvo de acuerdo con su hermana, y entonces Cecilia se convenció de que a aquella chica obviamente le gustaba que hablaran de su belleza. Cecilia se acercó al carruaje y le deseó a su hermana que lo pasara bien en el banquete, pero Aline no entendió muy bien su comportamiento, pues Cecilia debía ir al banquete con ella. Y Aline le exigió a Cecilia que subiera más rápido al carruaje y no la hiciera repetirlo 2 veces más. Entonces la asustada Cecilia se dio cuenta de que si Aline ya quería llevarla con ella, no tenía otra opción. Así que Cecilia corrió a su habitación. Fue a cambiarse de ropa e incluso se enfadó porque Alina fuera tan testaruda. Cecilia estaba preocupada porque sus asuntos estaban muy mal. Así que hoy era luna llena. Pero ahora no podría no ir al banquete y Estia esperaba que no pasara nada al menos hasta la ceremonia de luna llena. Cecilia se vistió y subió al carruaje pensando que había estado a punto de morir mientras corría, porque tenía prisa y se disculpó con Alina por llegar tarde, ya que Cecilia decidió vestirse adecuadamente para no avergonzar a su hermana. Pero de repente Cecilia se dio cuenta de la mirada demente de Aliena. Alina se preguntó cuándo había conseguido Cecilia comprarse un vestido tan revelador. Cecilia estaba locamente sorprendida por tales comentarios, pues era el mismo vestido que Alina le había regalado, porque la propia chica ya no quería ponérselo. Después Alina exigió una explicación de por qué Cecilia se había pintado los labios tan brillantes, pero la chica explicó torpemente que no llevaba nada de maquillaje y que tenía los labios rojos por correr. Entonces Alina no pudo soportarlo y le tiró la bufanda a Cecilia, explicándole que Cecilia era demasiado joven para enseñar los hombros. Era muy lascivo. Pero la emocionada Cecilia le explicó a su hermana que había cogido la bufanda especialmente para Alina, para que la niña no pasara frío por la noche. Con lo cual Alina también le dio a Cecilia sus joyas, explicándole que evidentemente Cecilia iba con prisa, pero no tenía suficientes joyas para acompañar a Alina al baile. Por lo tanto, Cecilia debería haber llevado las joyas. Pero Alina le había advertido que eran muy caras, por lo que había que tratarlas con mucho cuidado. Cecilia prometió cuidarla mucho, pues no podía imaginarse cuánto podía haber costado. Pero Alina le explicó a Cecilia que estaba pensando en una tontería, porque Cecilia debía incluir este collar en los gastos del viaje. Al fin y al cabo, Alina era su chaperona, así que debía estar a la altura. Aunque Alina se dio cuenta de que incluso este viaje era una tontería, porque en su posición no necesitaba ir a ninguna parte y podía limitarse a vivir en su casa y dejar que Cecilia y ella encontraran un hombre adecuado. Y ni siquiera se dieron cuenta de lo rápido que Cecilia crecería. Pero Cecilia no parecía estar escuchando a su hermana en absoluto y seguía mirando sus joyas, y al darse cuenta de esto Alina inmediatamente se dio cuenta de que a su hermana realmente le encantaba el dinero y las joyas. Así que le pidió a Cecilia que dejara de darle las gracias y se quedara con el regalo que le había hecho. Porque Aline no quería que Cecilia viviera en la pobreza cuando dejara la mansión después de casarse. Así que Cecilia le pidió a Aline que se casara lo antes posible, porque si se convertía en la jefa de la casa, Aline podría contratar a Aline para que trabajara para ella. Y entonces podrían viajar juntas. En este imperio las mujeres también podían heredar los bienes de la familia si encontraban un cónyuge. Alina prometió que una vez que se convirtiera en cabeza de familia compartiría la propiedad con Cecilia y también le compraría un rango. Pero Cecilia sí sonreía. No se daba cuenta de lo que la divertía porque Alina no hablaba por hablar y sin duda haría algo así. De hecho, Cecilia se dio cuenta de que Alina era una chica infinitamente testaruda y rara vez pensaba en lo que decía. Pero al mismo tiempo a Cecilia le gustaba ser su hermana pequeña. Normalmente los hijos ilegítimos son desatendidos y destinados a vivir en la pobreza, pero Alina realmente consideraba a Cecilia como una hermana pequeña, así que se preocupaba por ella. Pero en ese momento Alina no pudo soportarlo y empezó a gritar acucera, intentando averiguar por qué conducía tan despacio.
Después de todo, tenían mucha prisa. Y entonces una incómoda Cecilia se preguntó si otra cualidad de Alina era su impaciencia. Finalmente comenzaron a acercarse al palacio. Cecilia estaba encantada con el aspecto del palacio, pero Alina estaba descontenta con el número de carruajes. Después de todo, le parecía como si todos los aristócratas del imperio estuvieran reunidos aquí. Pero Cecilia le explicó con calma que, después de todo, este baile había sido organizado por el duque de Hanixen y que él apenas había salido en público en todo este tiempo y había guardado la imagen misteriosa, por lo que todo el mundo sentía curiosidad. Por eso se había reunido la gente. Pero Alina no entendía el motivo de tanta atención, porque todo el que quería ya le había visto la cara. El nombre de Hanixen hablaba por sí solo, por eso había multitudes en su procesión triunfal la última vez. Entonces Cecilia recordó que en su vida anterior, 500 años atrás, el nombre Hanixen había sido tan común que se podía utilizar para las piedras del camino. Pero en aquella época ella había conocido a otro chico, Hanik. Y recientemente Cecilia había pensado en este chico, aunque ahora no se parecían. Porque no hacía mucho había habido una procesión en su barrio, y entonces mirando al jinete Cecilia se había dado cuenta de cómo era este duque. Aquel día a Aline le disgustó mucho que todos acudieran como hormigas a mirar al hombre. Pero no era extraño, pues Hanixen era un héroe de la espada y gracias a él la guerra con los bárbaros de alto rango terminó pronto y se convirtió en el gran maestre de su tiempo. Originalmente la familia de Hanixen tenía derecho a actuar de formas que solo la familia imperial podía. Por ejemplo, podían tomar decisiones sobre otros aristócratas. Y también todo sobre la historia de la propia familia, y sus miembros se mantenía oculto al público. Entonces Cecilia se dio cuenta de que aquel tipo no tenía nada que ver con el Hanik que ella conocía. El jefe de la familia Hanixen había permanecido oculto al público durante mucho tiempo y un día, de repente, mostró su rostro y derrotó a los guerreros enemigos. Todos, sin excepción, quedaron asombrados ante lo que reveló. Era un verdadero héroe de la espada. Además, Hanixen era llamado el Gran Maestro, por lo que Cecilia se sorprendió al principio al oír hablar de él. Ya no quedaba maná en este mundo que fuera suficiente para que apareciera un Gran Maestro. Además, la única fuente de maná necesaria para que esto sucediera era la propia Cecilia, pero ella también había sido destruida para el público. Pero no importaba. De hecho, Cecilia pensaba que Hanixen era muy hermoso y estaba resplandeciente. Originalmente dicen que cuanto más maná hay en el cuerpo de una persona, más bella es, así que la imagen original de la propia Hestia también era muy bella. Pero de repente Cecilia se dio cuenta de que Hanixen no estaba nada contento y parecía a la vez perdido y lleno de rabia. Así que este hombre le pareció bastante inusual a Cecilia. Y era como si él mismo estuviera insatisfecho con su existencia. Pero de repente el hombre pareció sentir algo. Hanixen se dio la vuelta y entonces Cecilia se dio cuenta de que acababan de cruzar sus miradas casi por accidente. Hanixen miró inmediatamente hacia donde estaba Cecilia, pensando en el hecho de que había sentido un maná familiar. Pero se dio cuenta de que probablemente se lo estaba imaginando, pues la única que poseía tal maná era la chica que lo había dejado solo en un pasado lejano. Cecilia intentaba recuperar el aliento. No se daba cuenta de por qué se había escondido, había sido una acción impulsiva. Cecilia trató de tranquilizarse pensando que era poco probable que Hanixen le estuviera prestando atención, porque había muchas otras personas abajo además de ella. Y además, ahora tenía una apariencia diferente. Y tal vez esa apariencia no significaba nada. Era solo que Cecilia estaba acostumbrada a ser ignorada en este cuerpo, así que la mirada de Hanixen le pareció inusual. Pero de repente Cecilia oyó un grito, y cuando miró a su alrededor vio que el pobre niño estaba ahora colgado de la cornisa, y al parecer el niño se había caído al mirar la marcha. Entonces Cecilia señaló el monumento explicando que era necesario subir al monumento para salvar al niño. Entonces Alina miró ella misma al monumento y se dio cuenta de que si el niño caía ahora sobre él, probablemente moriría, porque el monumento tenía una reja y partes demasiado afiladas. Hestia se dio cuenta de que podría salvar fácilmente al niño. Pero si usaba magia ahora, causaría demasiada atención no deseada. Porque la magia había desaparecido hacía mucho tiempo y era poco probable que Cecilia pudiera ocultar el hecho de que había usado magia. Y si la existencia de lo que había sido sellado dentro de Hestia volvía a conocerse, podría tener que revivir los horrores del pasado. Entonces el hombre atribulado me entregó las llaves explicándome que eran las de la puerta lateral. Era el gerente del hotel. Me pidió que salvara al niño. Así que el niño se fue y entonces cayeron unos relámpagos y se levantó mucho polvo. Cuando el polvo se disipó, todo el mundo se dio cuenta de que Hanixen era el salvador del niño, así que todos empezaron a vitorearle.
El gerente del hotel, mirando los edificios destruidos, no se daba cuenta de cómo podía compensar la estatua destruida del emperador. Estaba contento de que el niño se hubiera salvado, pero la pérdida era demasiado grande. El gerente no podía creer su felicidad, pero Henriksen le explicó que él mismo le había dicho que no había nadie que pudiera reparar el daño. Por lo tanto, debería haberse llevado la gema en silencio. Cecilia respiró aliviada. Se alegraba de que el niño se hubiera salvado después de todo. Pero Estia estaba segura de que Henriksen no había estado antes cerca de la estatua. Y estaba segura de que Henriksen había derribado 2 puertas con su espada para llegar hasta allí. Pero de repente la muchacha se dio cuenta de que Henriksen estaba susurrando en voz baja. Ahora estaba pensando en el pelo de color negro de la niña rescatada. Pero de repente las palabras de Alina sacaron a Cecilia de sus cavilaciones. Aliena le explicó que quería ocupar el lugar de la duquesa. Por supuesto, Cecilia sabía que Aliena amaba el poder más que nada en el mundo. Cecilia supuso que tarde o temprano, Aliena empezaría a buscar una compañera de alto estatus. Pero con su gran ambición, Cecilia pensó que Aliena no elegiría al duque Henriksen, que no tenía ningún interés en la política o el poder, sino al segundo hijo y emperador, que sería el futuro heredero al trono. Por eso a Cecilia le extrañó oír que Aliena había cambiado de opinión. Ahora Cecilia entendía por qué Alina quería destacar tanto en el banquete de hoy. Pero no sabía si la opinión de la gente sobre su aspecto podía realmente cambiar la situación e influir en la elección de un hombre. Pero aún así Cecilia era optimista y se daba cuenta de que si su hermana quería algo, lo haría, y Cecilia la ayudaría. Al fin y al cabo, Cecilia deseaba que todos los sueños de su hermana se hicieran realidad. Pero aunque Cecilia se lo había prometido a su hermana, le preocupaba que aquel hombre realmente no valiera la pena. Pero de repente vislumbró al duque y no pudo darse cuenta de si era el hombre adecuado. Era realmente muy guapo, pero lo que más confundió a Cecilia fue que ya estaba borracho a pesar de que el banquete ni siquiera había empezado. Cecilia se sorprendió. Después de todo, el banquete estaba programado en honor del duque, pero él ni siquiera se molestó en preparar un discurso de apertura, y además siempre había una extraña atmósfera a su alrededor. Así que a Cecilia le preocupaba que Alina se sintiera decepcionada cuando viera al duque Henriksen. Pero prestando atención a Alina, Cecilia se dio cuenta de que la chica ya estaba decepcionada. Y había irritación escrita en su cara. Y parece que Alina incluso empezó a odiar al duque. Pero de repente Cecilia se fijó en el criado del duque. La muchacha esperaba que los criados hicieran entrar en razón al hombre lo antes posible, antes de que la paciencia de su hermana se agotara. Cecilia no entendía por qué todos estaban parados sin hacer nada, era un día maravilloso y no oía ninguna risa. Cecilia no entendía por qué la chica aparecía y hablaba de esa manera. Después de todo, el duque ni siquiera había tenido tiempo de decir una palabra, y ya habían comenzado su discurso. Pero después se dio cuenta de que no era para menos, pues habían aparecido 2 princesas, la segunda, la princesa Iris, y la primera, la princesa Yuria. Yuria anunció a todos que debían comenzar el banquete organizado en honor a la gran victoria obtenida por su gran duque Henriksen. Cecilia no entendía por qué la princesa decidió dar ella misma el discurso de apertura. Después de todo era como si estuviera declarando de igual manera que ella sería la futura consorte del duque. Yuria también dijo que en nombre de su familia imperial, declaraba que el resplandor de la santa religión que le había sido otorgado debía descender sobre el imperio. Cecilia se sobresaltó de inmediato al oír hablar de la santa reliquia. Pero entonces el anillo que estaba en el dedo de Yuria brilló intensamente emitiendo luz. Y justo entonces la muchacha anunció el comienzo del banquete. Todas las personas que absorbieron esta luz estaban locamente agradecidas a Yuria por la bendición, y nadie esperaba que ella decidiera bendecirlos con la reliquia sagrada. Uno de los hombres notó que la cicatriz que había recibido hacía 20 años tras su caída había empezado a desvanecerse, por lo que todos se preguntaban qué gran poder se ocultaba en la reliquia sagrada que había pasado de generación en generación en la familia imperial. También era una prueba directa de que los dioses seguían vigilando y protegiendo su imperio. Así que todos empezaron a alabar a la princesa Yuria, y la chica sugirió alegremente que todos los presentes rindieran tributo a los soldados que se habían sacrificado por la seguridad del imperio, y explicó que con la bendición de su deidad, las almas de los muertos serían apaciguadas. Pero a Henriksen le molestó mucho el discurso de Yuria. Después de todo, este poder pertenecía a la mujer que ellos mismos habían asesinado. Sin embargo, ahora la gente se jacta de tener una reliquia como si la reliquia fuera su propio poder, en lugar de haber sido creada con la sangre y la carne de la difunta Estia. Y a pesar de cuántos siglos esta reliquia se había transmitido, Henriksen sentía asco al mirarla cada vez.
También estaba locamente aburrido. Se preguntaba cuándo renacería Hestia. Mientras Hanniksen esperaba su renacimiento, decidió conseguir la posición más alta para poder proteger a Hestia de cualquiera en el futuro. Y también para darle todo lo que ella quisiera. Hanniksen también se aseguró de deshacerse de todas las personas que en teoría podrían dañarla. Porque no quería que esta tragedia volviera a ocurrir. Pero no importaba cuánto oro y riqueza acumulara Hanniksen. No importaba cuántas veces cubriera el imperio con los más bellos colores y no importaba cuánto tiempo esperara, Hestia nunca regresaba. Así que Hanniksen no entendía de qué le servía todo lo que tenía. Y Hanniksen estaba muy cansado de todo este molesto mundo en el que estaba Hestia. Pero de repente todos los presentes en el banquete sintieron un agradable aroma, era un ligero olor a flores y un olor muy noble. Y entonces Hanniksen se dio cuenta de que no podía haber ningún error, porque este aroma provenía del mana de Hestia. Pero supuso que tal vez el dueño de este aroma ya no estaba aquí, así que quiso salir para averiguar la fuente. Pero en ese momento el chico fue detenido por la princesa, sin entender por qué Hanniksen se levantó de repente tan bruscamente y empezó a marcharse. Pero Hanniksen ordenó exigentemente a Yuria que se dejara ir, tras lo cual arrancó su mano del agarre de la princesa. Yuria se sintió ofendida, sin entender cómo el duque se atrevía a tratarla con tal falta de respeto. Pero de repente todos los aristócratas empezaron a discutir esta desafortunada situación. También se rumoreaba que cuando la primera princesa intentó persuadir al duque para que se casara con ella, éste le dio con la puerta en las narices y ni siquiera la escuchó. Y ahora todos estaban convencidos de que no era un rumor, porque antes Juria desempeñaba con mucha seguridad el papel de futura esposa del duque Hanniksen. Además, el propio duque no se escandalizó públicamente. A Yuria le molestaba que la misma gente que antes la había alabado ahora le echara lodo encima. Y ahora ella, la primera princesa, ya había sido deshonrada 2 veces. Así que Yuria tenía curiosidad por ver cuánto tiempo sería capaz de ignorarla el duque Hanniksen. Mientras tanto, una preocupada Alina intentaba hacer entrar en razón a su hermana, que no entendía qué le había pasado a Cecilia, y por qué se había puesto tan enferma. Mientras sufría, Cecilia reflexionaba sobre el anillo que la princesa se había llevado consigo. Después de todo, si Cecilia sabía que alguien de los presentes se llevaría la religión sagrada, Hestia definitivamente no vendría. Cecilia sintió que había perdido un poco su mana, porque el poder que estaba encerrado dentro de ella estaba literalmente gritando de hambre durante los últimos días. Y ahora su poder estaba fuera de control tratando de absorber el poder de la reliquia sagrada. Y debido a esta resistencia Cecilia sintió mucho dolor. La chica no entendía por qué este poder la hizo sufrir tanto e incluso morir en su vida pasada, pero no podía escapar de este dolor incluso después de renacer. Cecilia no entendía por qué demonios si tenía que sufrir incluso ahora había renacido. Pero de repente al mirar la cara de Alina, Cecilia notó un parecido. El rostro atribulado de su hermana le recordaba a un rostro de una vida pasada. Una muchacha que deseaba que después del renacimiento tuviera una vida en la que no tuviera que negarse nada a sí misma, pues le dolía mucho que incluso la única Hestia que le era querida le hubiera sido arrebatada por otros. Por eso deseó que después del renacimiento nunca fuera así, y entonces Cecilia estuvo segura de que Alina era la persona adecuada. Alina, inquieta, le pidió a Cecilia que le explicara por qué guardaba silencio. A la muchacha le preocupaba haber podido enfadar de alguna manera a su hermana. Entonces Cecilia recordó su promesa, prometió que haría cualquier cosa por Alina. Así que Cecilia se obligó a no preocuparse. Podía hacer el mismo truco de siempre. Todo lo que tenía que hacer era dibujar un sello en su boca y luego contener el maná que se escapaba sellándolo dentro. Al final Cecilia consiguió sellar su maná, pero se dio cuenta de que su estado no desaparecería hasta pasados unos días. Entonces Alina se enfadó y empezó a hacer entrar en razón a Cecilia, exigiéndole que le explicara lo que le había pasado. Cecilia le explicó torpemente que se encontraba perfectamente y que estaba un poco mareada. Luego, calmada, empezó a discutir con su hermana dónde había ido su señoría el duque. Alina informó a regañadientes que el imbécil se había escapado a alguna parte, cosa que le disgustaba mucho. Cecilia se inquietó por esta noticia porque sabía cuánto deseaba Alina bailar con el duque Hanniksen, pero Alina le dijo que obviamente no estaba preocupada por un imbécil, porque Alina estaba mucho más preocupada por Cecilia. Entonces Cecilia intentó silenciar a Alina, porque si alguien se enteraba de cómo hablaba Alina del duque, pensaría inmediatamente que lo odiaba. Pero Alina no se dio por satisfecha y explicó que había hablado en voz baja para que nadie más que Cecilia pudiera oírla. Entonces Cecilia se calmó, se dio cuenta de que antes había estado preocupada, por culpa de la santa reliquia todo podía salir mal.
Y también Cecilia se sintió avergonzada de que su hermana hubiera estado tan asustada por su salud que hasta se había olvidado del duque. Por supuesto, Cecilia seguía lamentando que el duque se hubiera escapado a alguna parte. Y debía de haber disgustado mucho a Aliena, pero tal vez fuera incluso para mejor. Al fin y al cabo, si Alina no tenía otros planes, podían marcharse antes. Pero de repente se acercó un hombre y criticó a las chicas explicándoles que estaban siendo demasiado ruidosas. Cecilia estaba muy confusa, pero a Alina no le gustó su tono. El hombre explicó que las chicas no debían avergonzar a la familia del conde y comportarse así. No entendía por qué las chicas se comportaban siempre así. Tanto más parecía que no les molestaba. Y su compañero no entendía por qué Lady Aline estaba tan disgustada todo el tiempo. Pero de pronto toda conversación terminó cuando Lady Verónica, de la familia del conde Lyran, entró en el salón. Cecilia comenzó a preocuparse, dándose cuenta de que nada bueno iba a salir de esta reunión. Y no entendía por qué Verónica había venido hoy a estropear aún más el humor de su hermana. Porque Alina odiaba demasiado a Verónica, era poco probable que Cecilia pudiera apartar fácilmente a su hermana y poner fin a su disputa si ésta comenzaba. Alina esbozó la más dulce de sus sonrisas y se disculpó con Lady Verónica por presentarse ante ella de una forma que no le correspondía. Cecilia no entendía por qué Alina se comportaba así, porque hubiera sido mucho mejor ignorar a ese sapo malvado. Sobre todo Cecilia comprendía que a juzgar por la cortesía de Alina, la chica estaba increíblemente enfadada. Alina también le explicó a Verónica que su hermana no se sentía bien, por lo que se disculpó y le explicó que primero debían abandonar el banquete, por lo que Cecilia le estuvo increíblemente agradecida. Verónica le explicó que se alegraba de que Alina hubiera decidido abandonar el baile. Aunque estaba segura de que el esplendor del banquete no se vería estropeado por el horrible vestido que Alina había elegido para sí misma, ni por la indígena de baja estofa que había traído. Y la hasta entonces tranquila Alina se asustó seriamente, exigiendo a Verónica que repitiera lo que había dicho antes si se atrevía. Verónica le explicó que simpatizaba con Alina, porque había venido vestida con un traje tan extravagante para destacar y lucir su belleza en el baile del duque de Hanixen, obviamente para que el hombre le prestara atención. Y también Aline había traído a un niño de baja cuna para contrastar su superioridad, para que su superioridad fuera claramente evidente. Y a Verónica le pareció que Alina debía de estar muy disgustada cuando el duque no le dedicó ni una sola mirada e inmediatamente salió corriendo en dirección desconocida. Verónica informó de lo inapropiado del atuendo de Alina, y esperaba que Alina supiera exactamente de qué estaba hablando. Verónica pensó que Alina debía saber que durante varios años había sido costumbre llevar un vestido de colores suaves. Pero se trataba de una ocasión especial, para honrar la memoria de los caídos en la guerra, por lo que debía de ser una gran vergüenza para Aline que hubiera decidido hacer caso omiso de esta norma, aunque siempre había sido un ejemplo para los aristócratas. Y Verónica se preguntó si Aline no se avergonzaría de llevar un vestido tan chillón al banquete en el que honraban la memoria de los muertos. Cecilia empezó a preocuparse porque demasiada gente estaba observando la pelea y por lo tanto, le preocupaba que Alina se descontrolara y pudiera golpear a Verónica, porque ya había ocurrido antes. Así que tuvo que detener a Verónica, de lo contrario su hermana podría hacerle mucho daño, por lo que Cecilia les pidió que se detuvieran. Cecilia también recordó que Lady Verónica había debutado solo un año antes que Alina, y parecía que la chica incluso había conseguido atraer la atención del público en su debut. Pero un año después toda la atención de la sociedad aristocrática estaba clavada en la inteligente y, aunque fingida, educada Aline. Y desde ese momento hasta hoy, cuanto más empezaba Verónica a llegar a Alina, más intentaba ésta evitar los conflictos conteniendo su ira. Pero llegó un momento en que, incapaz de soportar los eternos ataques de Verónica, Alina decidió dejar de evitar los conflictos. Además, el vestido que llevaba Alina se lo había recomendado Cecilia, porque pensaba que atraería la atención del duque. Así que si Aliena no podía convertirse en duquesa por culpa de un vestido mal elegido, sería un verdadero desastre. Así que, defendiendo a su hermana, Cecilia exigió a Verónica que no fuera tan grosera. Y le explicó que el vestido que Aline había llevado antes lo había llevado la difunta condesa, así que como Verónica debía saber, después de que el conde muriera en la guerra, su esposa había apoyado hasta el final a los soldados que habían ido a esa guerra. Así que cuando estaban a punto de asistir a un banquete en honor de la tan esperada victoria, Cecilia pensó que sería maravilloso que la condesa pudiera asistir con ellos. Así que tuvo la idea de modificar el vestido que Madame había llevado antes de morir y dejar que su hermana lo luciera. De hecho, a la muchacha aún le resultaba difícil decir todo esto, ya que estaba experimentando complicaciones debidas al maná, pero esperaba tener éxito.
Después de todo, Cecilia confiaba en su capacidad interpretativa. Después de lo cual, la muchacha lloró y se volvió hacia Alina y le pidió disculpas, pues había sido muy tonto sugerirle a Alina semejante atuendo. Así que en vez de hacer algo noble, parece que la propia Cecilia, sin esperarlo, insultó de esta manera la luminosa memoria de la condesa, y manchó el honor de su hermana. Entonces, al ver sus lágrimas, Aline se enfadó seriamente y no iba a contenerse, pero en cuanto estuvo a punto de explicarse ante Verónica en un tono más áspero, las otras nobles no podían creer que las muchachas tuvieran un sentimiento tan fuerte de respeto por la difunta condesa, y se dieron cuenta de que este atuendo era herencia de Aliena. Y no era de extrañar, pues hacía solo 5 años a todos les había gustado mucho llevar ropa de colores vivos. Así que le explicaron a Lady Verónica que era de muy mala educación decir algo así, y que estaba mal acusar a las chicas sin conocer las circunstancias de la decisión. Después de lo cual los aristócratas se acercaron a Cecilia y Aline y empezaron a preguntarles cómo habían conseguido dar una segunda vida a ese vestido de una forma tan magistral, pues el vestido tenía un aspecto increíblemente deslumbrante. Y las chicas llegaron a pensar que se lo habían comprado en la boutique más de moda. Y algunas de ellas, desde que vieron el vestido, admiraron inmediatamente su belleza e incluso quisieron pedirle a Alina la tarjeta de la boutique para comprarse un vestido similar. Pero Verónica estaba furiosa, no entendía cómo una niña ilegítima podía atreverse a permitirse tanto que incluso decidiera comunicarse con ella directamente. Sobre todo el hecho de que una niña ilegítima se atreviera a hablar de la majestuosa condesa. Y de hecho a semejante mugrienta ni siquiera se le permitía abrir la boca. Verónica le explicó que si Cecilia no se disculpaba y dejaba de comportarse así, tarde o temprano se convertiría en una vergüenza para toda la familia. Verónica también había oído que lo único que se le daba bien a Cecilia era cantar, así que sugirió a Alina que se deshiciera de la chica y la convirtiera en una cantante ambulante, porque eso sería mucho más útil. Entonces todavía me duele Cecilia, se dio cuenta de que había metido la pata de todas formas y ahora no sabía qué hacer. Después de todo, su dolor y sus fuertes mareos no hacían más que empeorar. Y Cecilia no creía que pudiera hacer nada al respecto. Así que incluso empezó a pensar en acercarse sigilosamente a Verónica y lanzarle algún hechizo para silenciarla. Pero de repente Alina sonrió pretenciosamente y decidió comentar lo que había oído antes, que su majestad estaba buscando una esposa digna para el duque y planeaba celebrar un gran banquete, invitando en secreto a damas selectas. Cecilia no se dio cuenta de que realmente había habido tal conversación, pues Alina nunca lo había mencionado antes. Alina también explicó a Verónica que la lista no solo la incluía a ella, sino a otras damas de familias aristocráticas. Pero al mirar los nombres de las damas invitadas, Alina no encontró el nombre de Lady Verónica en absoluto, y Alina se preguntó por qué era así. Verónica no tenía ni la menor idea de por qué Alina había decidido tan repentinamente iniciar esta conversación. También Alina explicó que lo que había oído antes de Verónica la había disgustado mucho, pero consideró que Verónica debería haber pensado antes en mejorar su situación, en lugar de hacerlo en el último momento a costa de los demás con acusaciones infundadas. Al fin y al cabo ambas eran hijas de familias condestables, pero había sido Aliena la elegida en lugar de Verónica, cuya reputación había quedado tan manchada que ni siquiera había sido elegida como digna consorte del duque. Y Verónica ni siquiera tenía un vestido tan fino como el de su propia hermana, a la que Verónica había llamado sangre de barro. Pero ni siquiera valía la pena hablar del vestido, teniendo en cuenta su reputación, porque incluso la complexión de Verónica se parecía más al barro opaco de la calzada, salvo que era culpa de Verónica, no de Alina y su hermana. Cuando la chica intentó dar un golpe a Alina la agarró magistralmente del brazo y se acercó a Verónica, le explicó que sabía muy bien que Verónica estaba celosa de ella y que quería alzarse por encima de Alina con todas sus fuerzas. Pero le advirtió que si Verónica volvía a decir algo de su hermana con su sucia boca, especialmente señalando que era ilegítima o de sangre mezclada, Alina le haría cosas tan terribles que hasta el infierno le parecería el cielo a Verónica. Así que Alina sugirió a Verónica que dejara de poner a prueba su paciencia. A Cecilia le asombraba que Alina fuera tan elocuente tanto en su vida pasada como en la presente, por lo que incluso le preocupaba que la muchacha tuviera recuerdos de su vida pasada. Los aristócratas también comenzaron a charlar sobre el hecho de que su princesa también llevaba un vestido rojo, el color de la sangre, por lo que era bastante grosero por parte de Verónica decir tal cosa en la habitación donde se encontraba la princesa. Era como si estuviera culpando a la propia princesa por elegir un atuendo inapropiado. Los aristócratas creían que la princesa había elegido ese color de vestido para celebrar su victoria, así que seguramente un vestido de ese color sería muy popular entre las demás jóvenes. Y aunque Verónica quería brillar, se hizo ver lo más descortés e inculta posible.
Alina le explicó con calma que la propia Verónica debía darse cuenta de que ella era la única culpable de su situación, así que ella misma había empeorado las cosas. Y entonces, dándose cuenta de toda la situación, la criada sugirió que Verónica se marchara cuanto antes. Ella se dio la vuelta inmediatamente y se marchó humillada. Entonces Cecilia sospechó que tal vez su hermana no había perdido los estribos al principio, pues temía que, debido al ruido levantado, hubieran sido ellas las agresoras que habían intentado estropear el banquete con tan inapropiado comportamiento. En ese momento las excitadas damas que rodeaban a las muchachas simpatizaron con Alina, pues sabían lo bondadosa que era, por lo que debió ser muy desagradable para Alina escuchar todos esos comentarios sobre su hermana. También una de las mujeres de la nobleza se acercó a Cecilia y le explicó que la muchacha no debía preocuparse por lo sucedido, pues era muy noble por su parte honrar de ese modo la memoria de la condesa fallecida. Entonces Cecilia adivinó que Alina desde el principio esperaba el momento en que toda la gente se pusiera de su parte y Cecilia se alegró de que los aristócratas de vez en cuando pudieran incluso hablar con ella, no ignorarla. Pero todo esto era mérito de Alina, que no dejaba de llevarla a los actos oficiales y la trataba como a un ser humano, sin menospreciarla por su origen y sin dejar de preocuparse por su bienestar. En su vida anterior, Hestia había desempeñado el papel de protectora de su hermana, pero en esta vida era todo lo contrario. Así que Hestia tenía una sensación muy extraña, pero Cecilia ya no podía soportar un dolor tan terrible. Sentía que se iba a desmayar. Pero aún no era hora de irse, así que tenía que aguantar un poco más por el bien de su hermana, que valientemente la estaba protegiendo. Alina la veía en estado. Cecilia le sugirió que fuera cuanto antes a la sala de descanso para que pudiera descansar. Pero Cecilia convenció a Alina de que podía ir sola, pues ahora era más importante que Alina agradeciera debidamente a quienes las habían defendido. Especialmente Cecilia pensaba que todos estos aristócratas eran personas maravillosas y que podrían ser un motor en la carrera de Alina en el futuro. Y luego mirando a Cecilia, Alina admitió que a veces la chica le recordaba mucho a alguna persona, pero no especificó a cuál. Alina también se dio cuenta de que Cecilia decía la verdad, así que le pidió que se fuera a descansar. Luego se dirigió a la sala de descanso y sonrió por última vez a Alina y a sus nuevos conocidos, después cerró las puertas y cayó al suelo. Cecilia se dio cuenta de que si Verónica no hubiera aparecido y las hubiera importunado en tan mal momento, habría podido reprimir inmediatamente sus fuerzas y descansar bien. Por lo tanto, tuvo muy mala suerte. Cecilia estaba empeorando poco a poco, empezaba a perder el sentido, y tal vez antes se había relajado demasiado al pensar que no corría peligro. Como ya no podía controlar su maná, el hechizo transformador de Hestia que ocultaba su apariencia empezó a romperse. De repente los aristócratas empezaron a murmurar al ver que el duque regresaba a la sala del banquete, pero no entendían por qué había decidido volver justo al final del banquete. Incluso las princesas habían abandonado el banquete para irse a casa, pero al duque en persona no le importaban las reglas del decoro. Había dado todas las vueltas que había podido, pero en ninguna había podido buscar el origen de la fragancia. Y después de un par de vueltas decidió volver, por lo que ahora le parecía que se había vuelto loco. Y tal vez debido a su anhelo por Hestia, le pareció que había olido el aroma de su maná. Pero de repente el duque sintió algo extraño en el exterior. A Alina no le gustaba que Hanixen siguiera completamente despreocupado de los invitados, porque ni siquiera había dirigido la palabra a nadie, por lo que parecía muy ignorante. Pero se dio cuenta de que Hanixen miraba en la misma dirección, hacia el balcón donde estaba Cecilia. En ese momento Cecilia estaba dando órdenes a su ayudante. Le explicó al murciélago que en cuanto encontrara a Verónica debía curarle rápidamente la herida del brazo que Alina le había dejado y luego regresar rápidamente. Aunque Cecilia estaba segura de que, conociendo a Verónica, lo más probable era que semejante desgraciada volviera a infligirse una herida poco después de recuperarse. Y entonces habría un montón de problemas innecesarios. Así que Cecilia pidió que su ayudante vigilara a la chica y de ninguna manera dejara que se infligiera una nueva herida durante un par de días. Y entonces el alegre murciélago echó a volar. Cecilia seguía preocupada, sin darse cuenta de lo correcto que era encomendar una misión tan importante a una ayudante, pues tal vez primero debería haber recuperado por completo su maná, y después pensarlo bien y enviar a la familiar a la misión. Pero Verónica era impredecible y no se sabía cuál sería su próximo movimiento y tal vez no sería gran cosa si su ayudante completaba con éxito la misión sin ser descubierta. Pero Cecilia se dio cuenta de que ahora no era el momento para tales pensamientos. No tenía ni idea de lo que podría pasarle al murciélago mientras estaba en su misión. Pero ahora era más importante para Hestia recuperar el maná que había abandonado su cuerpo y sellarlo de forma segura en su interior. Hestia se dio cuenta de que era probable que volviera a sentir dolor,
aunque no recordaba ningún momento en el que no lo hubiera sentido a causa del maná que poseía. Así que lanzó el hechizo y utilizó la bola mágica para sellar el poder, y pensó en cuánto tiempo tendría que soportar este dolor insoportable y cuánto tiempo tendría que sufrir por ello en el futuro. Hanixen, que se acercaba, oyó inmediatamente un extraño estruendo detrás de la puerta. Pero cuando abrió la puerta encontró a la chica inconsciente frente a él. Hanixen se dio cuenta de que debía de haberse equivocado y de que había perdido el tiempo, pero la levantó de todos modos, intentando comprender por qué estaba allí tendida y sospechando que podría haber bebido demasiado. La tumbó en el banco y mirando a su alrededor, Hanixen se dio cuenta de que podría tratarse de una aristócrata, aunque no lo pareciera mucho. Hanixen también se tranquilizó y se dio cuenta de que el aire fresco debía de ser bueno para él, porque hasta el momento en que había experimentado la obsesión se había sentido bastante extraño. Pero parecía ser la primera vez que se sentía tranquilo desde la muerte de Cecilia. Pero al mirar a Cecilia se dio cuenta de que la complexión de la muchacha no era muy saludable. Debía de estar enferma. No era extraño porque la gente enferma con bastante frecuencia. Así que Hanixen se dio cuenta de que tenía que llamar a los criados y pedirles que trajeran algo con lo que cubrirla. Hanixen recordó que Hestia también había estado enferma muchas veces, aunque Hanixen seguía sin saber lo que hacía. Se volvió hacia Hestia, confesándole que se había vuelto loco. Y no podía creer que por un momento se hubiera interesado por alguien que no fuera la propia Hestia. Porque Hanixen sabía muy bien que en algún momento volverían a encontrarse con Hestia. Si en ese momento Hanixen estaba con alguien que no fuera Hestia, ella lo dejaría. Pero no con un sentimiento de celos en absoluto, sino con un sentimiento de alivio. Hanixen no entendía por qué, a pesar de que se había vuelto tan insensible a todo, seguía queriendo volver a oírla llamarle cariñosamente Yannick. Recordó cómo una vez se había acercado a Cecilia y la chica no entendía por qué Yannick volvía a mirarla así. Le había pedido que se fuera a la cama, pero él lloraba y no se daba cuenta de que Cecilia sufría tanto. Pero ella seguía diciéndole a Yannick que estaba bien y le pidió que se fuera. En ese momento Cecilia abrió los ojos, se sentía bastante extraña y también preocupada porque últimamente había tenido sueños parecidos. Cecilia sabía que llevaba un tiempo pasándolo mal por culpa de Hanixen, pero aún así se sentía unida a él. Pero de repente Cecilia se dio cuenta de que se sentía mucho mejor que antes, así que decidió volver con su hermana. Pero de repente Cecilia se encontró en el banco y no entendía de dónde había sacado la manta. También sentía curiosidad por saber cómo estaba su familiar y esperaba que fuera capaz de cumplir el encargo. En ese momento Verónica estaba frenética mirando a su alrededor, su mano y la herida que se había hecho había desaparecido. Sobre todo por mucho que Verónica intentara volver a herirse no quedaban marcas en absoluto y era imposible que se hubiera hecho daño. Verónica estaba aterrorizada, no podía hacerse daño, no solo en el brazo, sino en la cara y en el resto del cuerpo. Iba a utilizar la herida que le había dejado Alina como excusa para pedirle a su padre que destruyera a Alina. Pero si seguía así, no podría vengarse como era debido. Pero Verónica sospechaba que tal vez se debía al poder que la princesa había usado antes con ellos. Verónica se dio cuenta de que probablemente ese era el problema y no entendía por qué la princesa había usado su magia hoy, porque si no hubiera sido por esa magia, su plan habría llegado a buen puerto. Entonces Verónica decidió que en este caso debía actuar con más rudeza. Decidió cortarse con algún tipo de cuchillo, así que empezó a correr por los pasillos en busca de su doncella. Verónica no sabía dónde estaban los cuchillos, y aunque antes le había ordenado a su criada que se mantuviera alejada de ella, le pareció extraño que ésta lo hiciera. Así que Verónica se prometió a sí misma que en cuanto llegaran a casa, reeducaría a la criada. Pero de repente chocó con Hanixen y empezó a maldecir, sin entender por qué el tipo no miraba por dónde iba. Pero de repente le levantó la mano y fue entonces cuando se dio cuenta de que la mano de Verónica estaba envuelta en magia. Definitivamente no era un error y era poder mágico, aunque era débil hasta el punto de que era imposible que alguien con mana débil lo sintiera. Pero en el caso de Hanixen era bastante fácil de sentir. Así que le exigió a Verónica que le explicara dónde y con quién había estado cuando se dejó el rastro. Pero de repente se fijó en un pequeño familiar que estaba junto a la chica. En ese momento Hestia abrió sus alas y voló hacia el cielo, pensando en cómo le gustaría dejar este horrible banquete e irse a dormir. Pero desgraciadamente ya era hora de empezar, pues había una cosa que no podía evitar, era el rito de la luna llena. Hestia recordaba que en la época en que la magia se usaba en todas partes, el templo era la fuente de la magia. Los sacerdotes no solo curaban a los enfermos, sino que también se ocupaban de la política y fabricaban armas.
Pero hace 500 años, por razones desconocidas, tras el final de la Gran Guerra, el mundo perdió la mayor parte de su magia. La escritura y la ética de los templos siguieron siendo parte obligatoria de la cultura de la aristocracia imperial, y los objetos mágicos más poderosos pasaron a llamarse objetos sagrados, que se transmitían de generación en generación en la familia imperial. Pero las historias de la insaciable codicia de poder de los sacerdotes y el horrible derramamiento de sangre que provocaron se silenciaron y no se transmitieron de generación en generación. Finalmente Cecilia llegó al lugar necesario, cerca del árbol sagrado, iluminado por la luz de la luna, y al lugar en ruinas donde solía estar el templo, y los recuerdos se agolparon inmediatamente en su cabeza. Hestia confesó que como cada vez que había estado en este lugar, se sentía como si estos acontecimientos hubieran sido ayer mismo. Recordó los días en que los tres habían pasado tiempo con su hermana, que había sido su criada en el pasado, en el templo y con el tipo al que querían hacer inmortal, Yannick. Pero de repente Hestia comenzó a respirar agitadamente, lo que significaba que el proceso había comenzado. Cuando la luna llena estaba en su apogeo, Hestia ya no era capaz de suprimir su maná. El maná que intentaba aprovechar esta oportunidad se deshacía frenéticamente del recipiente. Si Hestia mostrara debilidad por un segundo y este poder pudiera liberarse, destruiría inmediatamente a toda la gente del imperio. Y Hestia nunca iba a permitir que eso sucediera. Para empezar, se suponía que este poder nunca debía entrar en su mundo, pero Hestia no podía retenerlo en su interior durante mucho tiempo. Por supuesto, había una forma de proteger a la gente, pero Hestia no quería recurrir a eso. Todo lo que Hestia podía hacer ahora era sellarse a sí misma dentro del recipiente junto con el poder sellado y alimentar el recipiente para que esperara dentro hasta que cesaran los intentos de escapar del poder sellado. En ese momento los excitados ayudantes galoparon tras el príncipe, pidiéndole que se detuviera, pues era demasiado peligroso cabalgar tan rápido por el sendero del bosque y, además, estaban demasiado lejos de la civilización, por lo que debían regresar. Pero al príncipe no le importaba en absoluto, sus ayudantes no entendían qué le había pasado, pues incluso había decidido no asistir al banquete en honor del duque. Pero pensaron que tal vez se debía a su estado, pues estaba extraño desde que regresó de la guerra con los bárbaros. Tras su regreso, el duque fue reconocido como un héroe. Ase empezó a odiar a Hanniksen, pues si Ase pudiera, le gustaría borrar a Hanniksen y aquel momento de su memoria. Ase aún recordaba su deslumbrante brillo de la hoja de la espada. Y una fuerza fenomenal. Así que Hanniksen es muy capaz de ocupar fácilmente el lugar del príncipe heredero con esa clase de poder. Ase no podía creer que fuera una persona tan ordinaria. Después de todo, el príncipe también pasó su vida perfeccionando sus habilidades con la espada, pero era Hanniksen quien tenía habilidades tan increíbles. Aunque Hanniksen se había atrevido a insultar a la hermana del príncipe, la princesa Yuria, al rey no le importaba, no quería caer en desgracia con el duque. Y el duque Hanniksen ya no era un ermitaño escondido en las sombras. Tenía un poder peligroso, magia e influencia sobre la familia imperial. Además de una increíble habilidad con la espada. Así que el príncipe era muy consciente de que el duque sería un escollo incluso después de ascender al trono. Pero de repente el príncipe se detuvo. Se sorprendió de no haberse dado cuenta de que había llegado tan lejos por culpa de sus preocupaciones. Entonces Ase se disculpó ante sus caballeros, pues no quería causarles tantas molestias antes del anochecer. Ase se dio cuenta de que como futuro gobernante no debía comportarse tan frívolamente, así que sugirió que regresaran lo antes posible. Pero de repente todos sintieron algo, los caballeros pensaron que había un fuerte viento pero nadie se dio cuenta de qué se trataba. Pero el príncipe se dio cuenta de que ese viento era inusual, era mágico, no podías sentir algo así si eras un mago débil o no tenías maná. Pero no entendía de dónde venía una magia tan fuerte en el imperio, así que Ase supuso que se trataba de un invasor y guió a sus hombres hacia adelante. Mientras en su recipiente Hestia rogaba por la salvación, sentía como si su cuerpo fuera a estallar en pedazos. Quería que se detuviera, recordó su memoria más antigua de su vida pasada. Fue cuando Hestia, siendo una niña vestida con ropas blancas, entró en el templo de la luz. Al parecer, los sacerdotes querían crear un niño inmortal a partir de ella mediante experimentos. La cortaban y la volvían a coser, y luego daban vueltas y más vueltas. También le dieron todo tipo de venenos. Pero hicieran lo que hicieran, el cuerpo de Hestia se regeneraba al instante, lo que les volvía locos, porque todos los efectos de los experimentos habían desaparecido. Pero entonces, dadas sus peculiaridades, los sacerdotes decidieron sellar algo dentro de Hestia que nunca debería salir. Nadie sabía realmente qué era ese mal sellado ni de dónde procedía, y ni siquiera la propia Cecilia había visto nunca nada parecido, pero aún así, sabía instintivamente que nunca debía salir.
No en vano los médicos le dieron el nombre en clave de mal. Cecilia sobrevivió incluso después de que se lo implantaran y siguió creciendo como una persona normal. Los sacerdotes estaban decepcionados porque querían hacerla inmortal al menos de esta manera, pero la niña nunca entendió sus deseos y quería que se acabara. Un día un sacerdote se enteró de que su sangre podía activar el poder en un cuerpo sellado, y los demás decidieron hacer reliquias especiales con su carne y su sangre. Y parece que estas reliquias se siguen utilizando y transmitiendo en la familia imperial hasta el día de hoy. Hestia siempre se había preguntado cuánto tiempo planeaban abusar de ella, porque no tenía fin. Aunque ya se había dado cuenta de que era poco probable que se detuviera, a juzgar por la codicia de esta gente. Estaban seguros de que Hestia no sabía la verdad, pero ella sabía muy bien que pronto los sacerdotes planeaban realizar un ritual que permitiría a la criatura que estaba dentro de ella salir desgarrando su carne. Sabía que los niños del imperio y el pueblo podrían haber muerto si Hestia no los hubiera salvado entonces. Así que decidió no pensar más en su futura muerte y limitarse a pensar en lo que podía hacer por la gente mientras estuviera viva. Porque esos pensamientos siempre la hacían sentir mejor. Pero seguía sin entender por qué los sacerdotes querían hacer esto, a pesar de que muchos de los sujetos de prueba habían muerto. Hestia se preguntaba cuánto más tenía que sufrir y por qué había vuelto a renacer y cómo había conseguido conocer a su hermana. Pero Hestia se dio cuenta de que si intentaba no volver a recordarlo, tal vez al día siguiente podría sonreír con la misma intensidad que antes. Pero de repente su capullo se hizo añicos, y entonces todos fueron testigos de la aparición de la niña. Todos estaban asombrados y Hestia no se dio cuenta todavía, feliz de que todo hubiera terminado. Pero de repente divisó al príncipe y también a sus ayudantes, así que inmediatamente se elevó hacia el cielo y comenzó a volar. Todos estaban asombrados de su velocidad y no se daban cuenta si debían alcanzar a esta chica y le pidieron consejo al príncipe. Pero él tranquilamente miró alrededor del lugar donde estaba Hestia y notó su pluma allí. Mientras estaba en la mansión Cecilia estaba muy ansiosa, pues nunca antes había visto a ningún ser humano en aquel lugar. Pero esta vez no tuvo suerte, así que Cecilia intentó convencerse a sí misma de que todo iría bien. Esperaba no volver a encontrarse con aquella gente, pero de repente desde la puerta abierta, oyó un grito que pertenecía a su hermana. Entonces Cecilia recordó inmediatamente que el mismo grito lo había oído su criada, que había suplicado a su ama que huyera, y los sacerdotes habían hecho todo lo posible por detenerla. La muchacha no entendía por qué el ama no había huido y prometió que Hanixen la ayudaría sin duda a no dejarse atrapar por la gente. La muchacha no entendía por qué Hestia estaba dispuesta a sacrificar su vida por el bien de esos monstruos que tanto la atormentaban. Y no le importaba lo que pasaría si Hestia no hacía lo que la obligaban a hacer, porque Mistress Hestia era mucho más importante para ella que cualquier otra persona, así que no tenía por qué sacrificarse por nadie más. Cuando Cecilia llegó a la habitación de Alina, vio a la niña llorando y llamando a la señora Hestia. Cecilia se dio cuenta de que la niña tenía pesadillas, así que se sentó de rodillas junto a la cama y empezó a tranquilizarla y a cantarle una canción. Su hermana mayor le había contado a Cecilia desde pequeña que siempre tenía pesadillas, pero nunca le contó el contenido, pero cada vez Cecilia estaba más convencida de que Alina era su amiga del pasado, porque era obvio por las líneas que Alina hacía en sus sueños. Así que Alina se convirtió en su única amiga que también se reencarnó. Esto solo significaba una cosa: Cecilia no había nacido sola. Después de la reencarnación por razones que Hestia desconocía, la niña estaba muy confundida y sola. Por eso Cecilia pensó que era bueno que su amiga no recordara nada de su vida pasada, porque esa vida estaba llena de recuerdos dolorosos, así que era bueno que solo Hestia lo recordara. También se dio cuenta durante este tiempo juntas de que cuando le cantaba canciones a su hermana, ésta se calmaba bastante rápido. Cecilia también esperaba que pronto Alina empezara a soñar no terribles sueños, sino algunos agradables y buenos, porque quería que la niña fuera feliz al menos en esta vida. En ese momento Alina tuvo un sueño en el que correteaba con Hestia y se divertía. Hestia le explicó a la niña que se estaba divirtiendo mucho con ella. Al fin y al cabo, ahora era su única amiga, pero esa palabra le pareció extraña a la niña. Hestia le explicó que los amigos son personas que se consideran muy cercanas. Explicó emocionada que nadie la había llamado así antes, de hecho la chica no tenía nombre en realidad, pero decidió que a partir de ahora se llamaría amiga, porque había sido Hestia quien la había llamado así. Cuando Alina despertó, no se dio cuenta de qué clase de sueño era, pero fue directamente a la habitación donde se estaba vistiendo. Prometió que hoy centraría toda su atención en el duque. Entonces Cecilia se dio cuenta de que su hermana había estado de un humor demasiado combativo toda la mañana.
Pero Alina sabía que el banquete en honor a la victoria conseguida por el duque y los demás caballeros duraría 3 días, así que debía aprovechar ese tiempo. Pero Alina también advirtió que al banquete de hoy solo podían asistir los aristócratas invitados, así que le pidió a Cecilia que se quedara esperándola en su habitación y que no corriera por el edificio a mirar todos los adornos relucientes. Cecilia se sintió avergonzada de que su hermana la acusara de tal cosa, aunque era cierto, pero accedió. Aunque no entendía por qué su hermana quería ser duquesa. Después de todo, Hanixen parecía un hombre muy extraño y ella estaba preocupada por su hermana. Y en opinión de Cecilia, sería mejor que Alina se convirtiera en la esposa del príncipe de su país, porque es el heredero al trono, es bueno con la espada, muy amable y no le falta belleza. Aunque Cecilia solo sabía de él por rumores. Pero Alina le explicó que tenía buenas razones para hacerlo y le pidió a Cecilia que atendiera sus peticiones, porque Alina tenía que marcharse, ya que hoy habría menos invitados y el salón no estaría tan lleno. Así Alina tendría más posibilidades de atraer la atención del duque. Cecilia se dio cuenta de que en ese caso solo tendría que contener la ambición de su hermana de convertirse en duquesa, pero de todos modos estaba en contra. De repente Alina supuso que debía de haber vuelto a tener pesadillas, pues había oído a Cecilia cantarle una canción mientras dormía. Así que Alina se lo agradeció feliz a la muchacha. Cecilia también se alegró de que su canción pareciera haberle ayudado y se sintió feliz. Después de un rato de estar en el salón de banquetes de la mansión de Hanixen, Aline estaba locamente enfadada al no darse cuenta de dónde estaba aquel hombre vil y repugnante. Prefería emborracharse antes que llamar su atención. El duque no parecía interesado en buscarse una dama de corazón. Aunque Aline también pensó que tal vez había llegado demasiado pronto. Y también estaba muy preocupada por si su hermana estaba sentada tranquilamente en su habitación, o si estaba paseando por la mansión mirando todo el brillo y las joyas. En realidad Cecilia estaba haciendo precisamente eso en ese momento, así que se paseaba por los pasillos mirando todas las joyas y maravillándose con todo el oro y las joyas. Pero de repente todos se sobresaltaron al ver que el duque Hanixen escoltaba a Lady Verónica. E incluso Aliena se escandalizó, no entendía cómo el duque podía haber venido aquí con esta chica, parecía una broma. En ese momento Cecilia admiraba todas las joyas de oro, pues la residencia del duque estaba literalmente toda reluciente de oro y piedras preciosas. Y la chica quería al menos uno de esos preciosos jarrones para ella. Pero de repente oyó un grito, así que se escondió inmediatamente pensando que aún no tenía tiempo de hacer nada. Pero resultó que era el grito de Yuri. Intentaron calmar a la princesa, pero estaba aterrorizada y seguía gritando que Hanixen se había atrevido a hacer su pareja a una patética Lady Verónica, hija de un vulgar varón, mientras la rechazaba a ella, la princesa de este reino. E incluso la propia Cecilia estaba completamente estupefacta por ello. Cecilia se dio cuenta de que aquella noticia era muy mala, pues Aline podría ponerlo todo patas arriba en el salón de banquetes por la ira. Pero el hombre trató de calmar a Julia explicándole que Hanixen nunca había hecho nada normal y que siempre había hecho algo que provocara el escándalo público. Pero Julia también estaba furiosa con el comportamiento de su hermano porque antes siempre se había puesto de su parte y la había defendido. Pero hoy, por alguna razón, sigue mirando una pluma todo el día, mientras pronuncia un número mínimo de frases. En ese momento Cecilia se dio cuenta de que había visto a un hombre de pie junto a la princesa. En ese momento Yuria exigió a su hermano que le diera la extraña pluma, pero él no tenía intención de hacerlo. El príncipe explicó a su hermana que aunque eran parientes, no podía darle la pluma, porque le pertenecía. Entonces la asustada Cecilia se dio cuenta de que se trataba del mismo hombre que había visto ayer, y resultó que no era un caballero cualquiera, sino el hermano de la princesa y también el príncipe heredero. Tuvo mucho miedo de haberse delatado delante del príncipe de este país, y aunque probablemente se trataba de la pluma que consiguió en el templo, entonces apenas había nada malo. Aunque seguramente la familia imperial debe tener registros de la vida pasada de Hestia, pero no podía intentar quitarle la pluma al príncipe, pues al hacerlo podría revelar su verdadera identidad. Pero Cecilia decidió que ahora no era el momento de preocuparse por eso, pues siempre podría pensar en ello más tarde. Por ahora estaba más preocupada por su hermana. Así que Cecilia pensó en invocar a sus familiares y colarse en el salón de baile para atrapar a Alina, pero de repente se dio cuenta de que, por alguna razón, no podía invocar a sus familiares. En ese momento Hanixen estaba pensando en el murciélago que había encontrado. Era muy parecido al familiar de Hestia, ella tenía uno hacía 500 años, así que no podía haber ningún error. Y al parecer Hestia había renacido y esta vez no era un sueño ni una obsesión. Así que Hanixen se preguntaba dónde estaría la chica ahora. Tenía que encontrar a su Hestia.
Pero a esto habían pasado los acontecimientos previos al segundo día del banquete. Pues Hanniksen había llegado a la mansión de la familia de Verónica Leiran. Allí el asustado conde explicó a Hanniksen que no entendía la razón por la que Hanniksen quería ver a su hija. Pero explicó que si de repente Verónica cometió algún error, él está dispuesto a disculparse profundamente ante Hanniksen. El conde pidió al duque que se volviera por donde había venido. Pero Hanniksen explicó tranquilamente al conde que deseaba acompañar a su hija. Y que no repetiría su petición 2 veces. El conde ya se había enterado de que su hija tenía serios problemas y no entendía qué había hecho Verónica, si el propio duque Hanniksen había decidido visitar su residencia. Ahora toda la atención se centraba en Hanniksen, por lo que el conde no podía acercarse de alguna manera al duque con la ayuda de su hija, porque significaría que su familia no respeta en absoluto a la familia imperial, y a la princesa Yuria en particular, que quería convertirse en la futura esposa de Hanniksen. Además el conde no podía dejar que Hanniksen controlara a su hija como él deseaba, dada la forma en que Verónica estaba obsesionada con el duque, pues seguramente causaría un gran problema en el futuro. Así que necesitaba enviar a Hanniksen de vuelta por cualquier medio necesario. El conde le explicó que lo sentía y que quería hablar con la chica personalmente, pero Hanniksen instó al conde a que se callara, porque el hombre le estaba haciendo perder el tiempo y por eso debían cambiar la forma de negociar. Le proporcionó lágrimas de sirena muy raras en una cantidad de 20 piezas y el conde podía cogerlas, después de lo cual debería llamar inmediatamente a su hija. El asustado hombre sabía que se trataba de joyas raras, que solo se extraían en las profundidades marinas, y también de uno de los minerales más caros del imperio. Cada uno de estos cristales valía tanto como una propiedad en la capital del país. Pero cuando el conde no se decidió, Hanniksen sospechó que esto no era suficiente, le ofreció hasta 50 gemas. Entonces el conde se asustó aún más. Él había pensado que el duque era solo un poseedor de títulos, pero resultó que tenía habilidades sobrenaturales para un hombre, y también tenía poder sobre los destinos de los aristócratas, además de todo lo anterior, también era inmensamente rico. Y a pesar de que Hanniksen era un recluso, fue capaz de combinarlo todo. Entonces, mirando su reloj, Hanniksen se dio cuenta de que un solo segundo perdido era demasiado. En un principio Hanniksen había decidido utilizar la vía más rápida para negociar porque su paciencia se estaba agotando, ya había esperado demasiado. Pensó que el conde era un idiota si no percibía la urgencia del asunto que Hanniksen había venido a tratar. Pero Hanniksen también se dio cuenta de que no había forma pacífica de resolver el asunto, así que le preguntó al conde si realmente quería ser destruido. El hombre se asustó de inmediato y explicó que llamaría a su hija de inmediato. El conde no sabía por qué razón el duque quería hacer tal cosa, pero Hanniksen era un hombre con el poder de destruir todo un reino. Actualmente en la finca del duque Hanniksen todas las miradas estaban fijas en Verónica, por lo que ella estaba inmensamente contenta. Estaba especialmente contenta por su victoria sobre Alina, pues como era de esperar el lugar junto al duque nunca le pertenecería. Pues él ni siquiera había hecho una elección a su favor. Pero el duque, dirigiéndose a Verónica, le ordenó que no mirara a su alrededor y que se diera prisa en hacerlo todo como él le había ordenado. Al fin y al cabo, ella también tenía que comprobar si todas las personas que Verónica había visto antes habían llegado hoy aquí. Entonces la chica convenció al duque de que ya lo había comprobado todo y sospechaba que Hanniksen estaba buscando a alguien. Verónica sabía que la hija ilegítima Cecilia no lo era, pero en opinión de Verónica estaba automáticamente tachada de la lista, así que ni siquiera merecía la pena preocuparse por ella, porque el duque no la estaba buscando. Verónica seguía sin entender a quién buscaba el duque, pero él necesitaba a Verónica para su plan, y ella quería aprovechar esta oportunidad para humillar a todos los que la habían humillado antes. Así que ya estaba soñando con un futuro lugar como duquesa y tenía curiosidad por ver las caras de todas las personas en ese momento. Y también le gustaría mucho deshacerse de un asqueroso murciélago que siempre la seguía. Y Verónica no entendía por qué el duque la obligaba a llevar el murciélago siempre a su lado. Hanniksen ordenó a Verónica que le siguiera así como estás, lentamente, manteniendo la espalda recta. Ella accedió, aunque le pidió al hombre que se detuviera un poco, pues Verónica se daba perfecta cuenta de que si el duque la quería, debía aprovecharlo mientras tuviera la oportunidad, y le explicó al duque que haría lo que él deseara. Pero al principio tenía una petición. Hanniksen se disgustó inmediatamente, pero siguió escuchando a la muchacha. Verónica le explicó que su padre le había pedido que le dijera al duque que el conde quería que le devolviera las joyas que Hanniksen le había regalado. Al fin y al cabo, si alguien se enteraba de esto, su familia podría meterse en un buen lío. Y ahora que Verónica le había transmitido la petición de su padre, quería que Hanniksen bailara el primer baile con ella para inaugurar el baile.